Estados Unidos investigará momias alienígenas de Nazca. Después de tantos años de controversia, de detractores, de burlas y hasta memes, las famosas momias de Nazca siguen siendo noticia. Esta vez al informarse en el diario Daily Mail que el Congreso de Estados Unidos investigará dichos cuerpos. Las famosas momias no humanas de Perú, descubiertas en el año 2017, que salieron a la escena mundial gracias al periodista mexicano Jaime Maussan y varios expertos en diferentes especialidades, nuevamente entran en controversia, al revelarse que el congresista republicano Tim Burchett, conocido por sus críticas abiertas al secreto ovni del gobierno estadounidense, prometió resolver el misterio y reunir a las personas más importantes del mundo para examinar los cuerpos que, según algunos científicos, tienen un 30% de ADN desconocido. Desde el comienzo en 2017, Maussan y compañía presentaron cuerpos de cráneos alargados, torsos estrechos y extremidades con apenas 3 dedos cada una, las cuales tenían características humanoides y estaban cubiertos por un polvo blanco conocido como diatomea, que es una alga fosilizada con millones de años. Pero no parecían cuerpos de alguna evolución humana, así que por la forma que tienen estos cuerpos, como la forma en que salieron a la luz, que fue a través de huaqueros, es decir, personas que extraen objetos y restos arqueológicos que consideran valiosos para comercializarlos pero sin autorización de los gobiernos. Las momias de Nazca causaron impacto, controversia e incredulidad entre los científicos. Mientras Maussan y diversos expertos presentaban estudios de ADN, carbono 14, tomografías, radiografías y diversos estudios más, otro gran sector de científicos se pronunciaron en contra, alegando que se trataría de falsificaciones, de estructuras armadas con huesos de animales, etc. Sin embargo, a pesar de la controversia, de ataques y burlas, el periodista mexicano ha seguido empeñado en seguir haciendo estudios multidisciplinarios en instituciones de diversos países para revelar qué hay detrás de estos cuerpos. El 12 de septiembre de 2023, Maussan logró una anuencia para hablar sobre el tema ovni y presentar 2 cuerpos momificados de seres no humanos encontrados en Nazca. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay evolución posterior, exclamó el periodista. Esta presentación volvió a generar gran controversia, porque ya no se trataba solo de un grupo de personas mostrando un descubrimiento, sino de llevar parte de esos hallazgos al Congreso de un país para pedir apoyo y realizar más estudios que lleguen a la verdad sobre estos cuerpos encontrados en Perú. De igual forma, a principios de la primavera de este año, se presentaron nuevos estudios de tomografías computarizadas y análisis de fibroscopía, donde describen los datos de rayos X y ultrasonidos de las momias que reveló en un evento de prensa el 12 de marzo de 2024, donde Maussan indicó: si estuviera fingiendo esto, no lo pondría a disposición de todos, está abierto a todos. Después, en el mes de julio, se dio a conocer que un exfiscal de Colorado, Estados Unidos, Joshua McDonnell, con ayuda de 3 médicos forenses independientes de los Estados Unidos, realizaron un análisis de las huellas dactilares sobre uno de los especímenes, la momia llamada María, llegando a la conclusión de que las huellas no coinciden ni corresponden a huellas dactilares humanas. No vimos ningún bucle o espiral en las huellas de los dedos de las manos o de los pies, indicó McDowell. Soy un exfiscal, soy un abogado defensor penal, he visto muchas huellas dactilares, y no se trata de huellas dactilares clásicas, agregó. McDowell y los médicos forenses estadounidenses han enfatizado que sería prematuro hacer declaraciones definitivas sobre estas misteriosas momias, que aún puede haber una explicación terrestre para los patrones de las huellas dactilares de los dedos de las manos y los pies de María, indicando que es necesario seguir haciendo más análisis de ADN y repetir más pruebas de carbono sofisticados para poder llegar a una conclusión más acertada. Recientemente se dio a conocer a través del diario Daily Mail que el congresista Tim Burchett iniciará un nuevo análisis en la Universidad de Tennessee, Knoxville, su estado natal, además de prometer al periodista mexicano a ayudarle a encontrar a alguien que pueda realizar más análisis. Estaré encantado de ayudarle, dijo el representante Burchett durante su aparición en el programa No Humano de Maussan. También me interesaría que algunas personas analizaran aquellos organismos que son independientes del gobierno federal. Buscaremos a las personas más importantes del mundo aquí mismo en Tennessee, agregó Burchett.
Maussan ha generado gran controversia durante casi una década con estos hallazgos. Ha planteado la idea de que las momias podrían ser híbridos alienígenas humanos. Incluso el periodista ha llevado al gobierno peruano a los tribunales al interponer una demanda por $300 millones para reparar el daño reputacional y por el derecho a enviar los cuerpos a laboratorios más avanzados en Estados Unidos. En caso de ganar la demanda, tiene la intención de gastar ese dinero en un museo para las momias. Hace unos días en su cuenta de X, el periodista informó que los seres tridáctilos de Nazca están siendo investigados por Gary Nolan, científico de la Universidad de Stanford con doctorado en genética, quien también fue nominado al Premio Nobel y ha declarado que está convencido de que seres extraterrestres ya están aquí entre nosotros. Si bien este ha sido un tema controversial por todo lo que ha rodeado este hallazgo, de confirmarse por la comunidad científica que estos cuerpos son de seres no humanos o seres hibridados con humanos, como indica el periodista, haría reescribir nuestra historia, porque todo lo que creíamos en el pasado sería diferente. No sabemos qué arrojan los estudios por venir de este asombroso caso de las momias de Nazca, pero sin duda Maussan, a pesar de los ataques, de las burlas y de ir siempre contracorriente, ha mostrado el ahínco y la voluntad para llegar a las últimas consecuencias, buscando que científicos, instituciones y universidades de diversos países se involucren en los estudios e investigaciones a fondo, para llegar a la verdad y el origen de estos cuerpos. La partícula de Higgs podría haber acabado con el universo. Un artículo publicado por el Dr. Lucien Hurtier, investigador postdoctoral asociado del Departamento de Física del King's College de Londres, en la revista The Conversation, plantea que, aunque el universo parece estable, varios experimentos sugieren que está en riesgo por la inestabilidad de una diminuta partícula fundamental conocida como el bosón de Higgs. En una investigación de Hurtier con otros investigadores, publicada en la revista Physical Letters B, muestra que es poco probable que algunos modelos del universo temprano, los que involucran objetos llamados agujeros negros primordiales ligeros, estén en lo correcto, porque de estarlo ya habría provocado que el bosón de Higgs acabara con el universo. ¿Pero por qué es tan importante el bosón de Higgs? Porque es responsable de la masa y las interacciones de todas las partículas que conocemos. Esa masa depende de la interacción de partículas elementales con un campo denominado campo de Higgs. Como el bosón de Higgs existe, sabemos que ese campo fundamental para que las partículas interaccionen entre ellas también existe. Tiene propiedades idénticas en todo el universo. Esto significa que observamos las mismas masas e interacciones en todo el cosmos. Esa uniformidad ha permitido observar y describir la misma. Pero es improbable que el campo de Higgs se encuentre en su estado de energía más bajo posible, lo cual quiere decir que, en teoría, podría cambiar su estado y caer a uno de menor energía en un lugar determinado. Sin embargo, si eso sucediera, alteraría drásticamente las leyes de la física. Representaría lo que se conoce como una transición de fase. En una analogía, eso es lo que ocurre cuando el agua se convierte en vapor, formando burbujas en el proceso. De forma similar, si una transición de fase ocurriera en el campo de Higgs, crearía burbujas de espacio de baja energía, con una física completamente diferente en ellas. En una burbuja así, la masa de los electrones cambiaría de manera drástica y repentina, al igual que sus interacciones con otras partículas. Los protones y neutrones que componen el núcleo atómico y están formados por quarks se dislocarían, lo cual quiere decir que, si se llegara a experimentar un cambio así, nada ni nadie quedaría en el cosmos para contarlo. De acuerdo con mediciones recientes de masas de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, sugiere que tal acontecimiento podría ser posible. Pero la buena noticia es que, si llegara a pasar, sería en unos miles de millones de años. Para que se forme una burbuja, es estadísticamente posible, aunque improbable, que el Higgs forme una burbuja de vez en cuando. No obstante, la historia es diferente en presencia de fuentes de energía externas, como campos gravitacionales fuertes o plasma caliente, una forma de materia compuesta de partículas cargadas. En ese escenario, el campo puede tomar prestada esta energía para formar burbujas más fácilmente.
Por lo tanto, aunque no hay motivos para esperar que el campo de Higgs forme numerosas burbujas hoy en día, de acuerdo con Hurtier, consiguieron demostrar que existe una fuente de calor que provocaría constantemente ese burbujeo. La fuente de ese calor podrían ser agujeros negros primordiales, un tipo de agujero negro que hipotéticamente surgió en el universo primitivo a partir del colapso de regiones demasiado densas en el espacio. A diferencia de los agujeros negros normales que se forman cuando las estrellas colapsan, los primordiales podrían ser diminutos, tan ligeros como un gramo. La existencia de estos agujeros negros ligeros es una predicción de muchos modelos teóricos que describen la evolución del cosmos poco después del Big Bang. Sin embargo, demostrar esta existencia no es fácil. Hawking demostró que los agujeros negros se comportan como fuentes de calor en el universo, con una temperatura inversamente proporcional a su masa. Esto significa que los agujeros negros ligeros son mucho más calientes y se evaporan más rápidamente que los masivos. En particular, si el universo primitivo se formaron agujeros negros primordiales más ligeros que unos pocos miles de millones de gramos, es decir, 10.000 millones de veces más pequeños que la masa de la Luna, como sugieren muchos modelos. En presencia del campo de Higgs, tales objetos se comportarían como impurezas en una bebida gaseosa, ayudando al líquido a formar burbujas de gas al contribuir a su energía mediante el efecto de la gravedad debido a la masa del agujero negro y la temperatura ambiente debido a su radiación Hawking. Cuando los agujeros negros primordiales se evaporan, calientan al universo localmente. De acuerdo al estudio, la existencia de esos puntos calientes en el campo de Higgs debería burbujear constantemente, pero aún estamos aquí, lo cual significa que es muy poco probable que tales objetos hayan existido alguna vez, los agujeros negros primordiales. De hecho, deberíamos descartar todos los escenarios cosmológicos que predicen su existencia. Esto es así, a menos que se descubriera alguna evidencia de que existieron en la radiación antigua o en las ondas gravitacionales. Eso indicaría que hay algo que no sabemos sobre el bosón de Higgs, algo que lo protege de burbujear en presencia de agujeros negros primordiales en evaporación. Podrían ser partículas o fuerzas completamente nuevas.